Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la edad contemporánea. Sé que queda muy poquito de curso, que estamos cansados, pero les aseguro que este tema es un tema muy interesante y que les va a gustar mucho. Así que estén muy atentos porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Como ya sabemos, la edad contemporánea es el periodo de la historia que comienza en 1789 con la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días. La edad contemporánea está repleta de acontecimientos históricos importantísimos, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la dictadura de Franco, la llegada del hombre a la Luna, la aparición de la democracia en nuestro país, pero esta vez vamos a centrarnos básicamente en dos acontecimientos que determinan el inicio de la edad contemporánea, que son la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La revolución industrial comienza en el siglo XVIII en Gran Bretaña, gracias a la invención de la máquina de vapor. Gracias a esta máquina, como vemos en las imágenes, se van desarrollando industrias de todo tipo y las ciudades se van extendiendo. Es una época de enormes avances tecnológicos, aparecen la locomotora, el tren, también se van desarrollando los medios de transporte como el barco. Con la revolución industrial y el desarrollo de las nuevas fábricas aparece un nuevo grupo social, que es el proletariado, es decir, todos esos obreros que procedían del campo, que habían dejado abandonadas pues, sus cultivos o sus ganados y se habían trasladado a la ciudad para trabajar en las fábricas. Esto que en un principio podía haber significado un avance, poco a poco se va volviendo un pequeño inconveniente, porque las condiciones de trabajo en las fábricas para estos obreros, para este proletariado, son muy duras. Trabajan durante muchas horas, en unas condiciones muy adversas, muy difíciles. Con el paso del tiempo van apareciendo dos clases bien diferenciadas, dos clases sociales. Por un lado está el proletariado, es decir, los obreros, que son los que trabajan en las fábricas, trabajan los que aportan la mano de obra, trabajan durante largas jornadas en esas fábricas y son bastante pobres. Y por otro lado aparece la burguesía, es decir, una clase social que es la propietaria de esas fábricas, la que se beneficia del trabajo de su proletariado, de esos trabajadores de las fábricas, y los que van aumentando poco a poco su poder y su riqueza. Y a medida que va avanzando el tiempo, estas dos clases sociales, el proletariado y la burguesía, van distanciándose cada vez más. Por un lado, los obreros cada vez van siendo más pobres y la burguesía cada vez va siendo más rica. Pero antes de seguir avanzando, nos vamos a detener un momento en la Revolución Francesa, que como todos sabemos comienza en 1789, es decir, en el siglo XVIII. Durante esta revolución el pueblo se levantó contra la nobleza, contra el alto clero, contra la monarquía absoluta que concentraba todo el poder y la riqueza para defender sus derechos, sus libertades y una sociedad mucho más justa e igualitaria. En aquella época la sociedad se dividía en dos grandes estamentos. Por un lado la clase privilegiada, que estaba constituida por el rey, los nobles, el alto clero, que se llamaba así porque tenían el privilegio de no pagar impuestos y de concentrar todo el poder de decisión. Y por otro lado una gran masa de población que formaba parte del estamento de los no privilegiados, campesinos, pequeños labradores, agricultores, pequeños comerciantes, que se llamaban no privilegiados porque ellos sí que tenían que pagar altos impuestos a los nobles y a los reyes. Para ello, como vemos en esta ilustración, en este cuadro, los campesinos debían trabajar de sol a sol, ya que tenían que pagar impuestos cada vez más altos a esos nobles y a esa clase privilegiada. Esto hacía que los campesinos fueran cada vez más pobres, no tuvieran dinero prácticamente ni para comer. Mientras tanto, los nobles, que recibían ese dinero, esos impuestos de la clase trabajadora, del campesino, se hacían cada vez más y más ricos, pues además, al ser de la clase privilegiada, no pagaban impuestos. Esta situación de descontento de la clase trabajadora no privilegiada, del campesinado, hacia los nobles y los reyes, es lo que genera la Revolución Francesa, esa rebelión de la clase no privilegiada contra las clases privilegiadas. Esto acabó finalmente pues eliminando precisamente esos privilegios de los nobles y los reyes y terminó con el sufrimiento del pueblo, de los campesinos.
Pues ahora aparecía una sociedad totalmente nueva, donde todos los hombres eran iguales ante la ley y todos tenían el derecho de elegir a sus gobernantes. Durante la Revolución Francesa surgió la imponente figura de Napoleón Bonaparte, que era un soldado de origen muy humilde, que tras liderar a sus tropas durante la Revolución y conseguir importantes conquistas militares por toda Europa, terminó autoproclamándose, como vemos en este cuadro de Jacques-Louis David, emperador de toda Francia, junto a su mujer Josefina. Finalmente Napoleón sería derrotado en la batalla de Waterloo, pero muchos otros acontecimientos azotarían Europa durante esta edad contemporánea. Destacamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 hasta 1945, y que, como sabemos, comenzó con el ascenso de Hitler al poder en Alemania. Hitler, junto a sus aliados del eje, Japón e Italia, quiso invadir Europa y el resto del mundo, dando por inicio a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Unión Soviética, que consiguió entrar por el este, junto con los aliados que consiguieron entrar por el oeste, gracias a ese desembarco en Normandía, del que hoy se cumplen 73 años, consiguieron arrinconar al ejército alemán en el centro, en Alemania, y consiguieron derrotarlo, finalmente, en mayo de 1945. Como consecuencia del término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedaría dividido durante muchos años entre esa parte occidental capitalista de los aliados y el comunismo soviético. Esta diferencia, esta separación, se evidenció con la construcción del muro de Berlín, que dividió por completo la Alemania en la Alemania capitalista y la Alemania comunista. En España también sufrimos acontecimientos históricos muy dramáticos, como fue el caso de la Guerra Civil Española, que comenzó en 1936 y acabó en el 39. En esta guerra, los españoles se enfrentaron, por un lado, los que defendían y apoyaban a Franco, que eran los nacionales, y el bando de los republicanos, que iban en contra de él y de esa dictadura y de ese régimen fascista. Sin embargo, y como bien sabemos, finalmente se alzó como vencedor el bando de los nacionales, y durante 40 años Franco gobernaría con mano de hierro en nuestro país. Tras 40 años de férrea dictadura, de dura dictadura por parte de Franco, muere en 1975 y comienza lo que se llama el periodo de transición española, es decir, el paso de la dictadura de Franco a la democracia. Y se celebran en España las primeras elecciones en 1977, en las que el pueblo elige a su primer gobernante democrático, en este caso Adolfo Suárez. Después vendrían muchas otras elecciones democráticas en las que se sucederían presidentes como Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, hasta llegar a nuestros días en el que el presidente es Mariano Rajoy. Muchos otros acontecimientos históricos se han ido sucediendo durante esta etapa de la edad contemporánea. Por ejemplo, uno de los últimos que ha ocurrido en enero de 2017 es la llegada al poder, la llegada a la presidencia de la Casa Blanca de Donald Trump, una vez que Barack Obama había acabado sus 8 años de legislatura. Así, después de tantas revoluciones, tantas guerras, tantos avances tecnológicos, tantas épocas también buenas y de paz, llegamos hasta nuestros días, recordando que la edad contemporánea no ha terminado y que lo mejor, sin duda, está por llegar.